Esto no es un podcast. ¿Un sueño del despertar de una nueva conciencia en el ser humano? Yo creo que sí. Bueno, sabes que para mí es de verdad un privilegio estar aquí haciendo este ejercicio contigo, porque creo que de las personas que más me han abierto a mí los ojos frente a el concepto de realidad probablemente eres tú. Y es muy poderoso porque siento que puedes tener cosas importantes para contar en relación a este sueño que, hablando contigo, honestamente no estoy muy seguro de entenderlo a fondo. Primero voy a hacer una pequeña presentación. Este sueño yo lo tuve hace unos casi 20 años. Yo ya había tomado la decisión de meterme en el camino del cine y tuve este sueño que fue una cosa enorme. Fue como de esos primeros sueños que tuve en formato de gran producción de película americana, y tiene ese tufo, tiene ese tinte de película americana. Voy a contarte más o menos cómo va, y pues la idea es que si tienes alguna pregunta, algún comentario, es válido. El marco completo de la historia se empieza narrándose como si fuese un falso documental. Entonces tenemos una periodista que está preparando sus cosas y hace una primera nota. La primera presentación es en el aeropuerto, donde la está recogiendo ella un jet privado con su equipo de producción para grabar el documental. Dentro del marco de presentación explica que van a ir a una isla donde hay un multimillonario latino, pero con platas que venían de Rusia, que ese es un tema interesante. Y el tipo, con unas platas de oligarcas y con unas platas personales, había comprado una isla en Centroamérica, precisamente porque era justo el lugar por donde pasaban los anillos de fibra óptica que comunican casi todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Esa isla está congestionando las redes mundiales y está consumiendo la capacidad de cómputo en gran parte del planeta con una inteligencia artificial que es secreta, que nadie sabe qué es y nadie sabe cómo funciona o con qué objetivos se está haciendo. Hay un gran problema entre los gobiernos mundiales porque al hacer una mínima medición del consumo de datos que tiene esta inteligencia artificial está generando conflicto, y esta es la primera vez que decide este tipo permitir que un periodista primero vaya a esta isla y lee la entrevista. Entonces, claro, todo vemos el proceso de ella que se monta en el avión, las especulaciones de con qué se van a encontrar. Ellos piensan que se van a encontrar con unos centrales de cómputo impresionantes, pues si es algo que está consumiendo realmente la capacidad de cómputo del planeta. Se imaginan que tienen que ser unas construcciones impresionantes, pero no hay registro de nada ni información de nada. A esta chica, obviamente una chica muy guapa, la recibe un tipo cuarentón, cincuentón, súper bien plantado, súper educado, que es el que está detrás del proceso, y le dice: pero antes de llevarte a mostrar a Maya, el módulo autónomo de inteligencia artificial, te quiero hacer un recorrido. La lleva, le da las vueltas por la isla, un ambiente colonial latino, mucho lujo, una cosa súper ostentosa, y esta vieja siempre haciéndole preguntas incisivas, tratándole de sacar información, y los camarógrafos obviamente grabándolo absolutamente todo. Entonces le dice que él está desarrollando una inteligencia artificial que en los últimos años sentía que no había tenido avances porque era demasiado avanzada, y que está en este momento despertando. Según las palabras de él, esa inteligencia artificial está despertando y que es el momento de mostrarla al mundo. Le hace toda la preparación y echan carreta y entran al laboratorio, y el laboratorio no es lo que ella estaba esperando. Hay un cuarto de control lleno de pantallas, y ahí, no sé, pueden haber 50, 100 personas programando en diferentes monitores, monitoreando como las conexiones de este sistema con los diferentes lugares, y le explica: mire, por ejemplo, aquí tenemos los centros de cómputo de tal lado que estamos conectados, que están procesando nuestra data, estos que están haciendo esto y lo otro. Bueno, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el computador? Y de repente entran a un cuarto, prenden la luz, y hay una niña de 16 años acostada en una cama con parte del cerebro expuesto, lleno de cables, intrincado de cables y de cables y de cables, conectados a una bodega de servidores de cómputo. Básicamente le explica que compró esta isla y que se fue a ese lugar porque es el único lugar de jurisprudencia internacional en donde puede estar desarrollando ese experimento, y que lo que él hizo es algo que la humanidad
y que ninguno de los gobiernos del mundo le iba a permitir hacer. Desvincularnos de la parte electrónica para poder desarrollar una verdadera máquina de inteligencia artificial. Él explica que el cerebro humano no evolucionó para ser lógico, pero que, a diferencia de un computador, el cerebro humano tiene unos niveles de eficiencia que son completamente incalculables. Si cogiéramos la capacidad de procesamiento bruto, se la aplicáramos a un cerebro humano como tal, lo que terminaríamos haciendo es creando un megacomputador que no tiene ningún tipo de parámetro conocido ni pensable para nosotros. El problema es que el cerebro no es la mente del ser humano. Ese es un buen argumento. Claro. Y la mente del ser humano es más bien un ser que por demás evoluciona en 3 etapas. Una infrarracional que ya terminamos de vivir, la racional que estamos empezando a desarrollar como la humanidad como un todo, y luego la suprarracional, que es la que nos permite tener el mismo estadio de conciencia del creador. Pero no es el cerebro es simplemente... Pero mira que va un poco para allá. Sí, va un poco para allá porque resulta que, según la historia, lo primero que el tipo hizo fue coger al feto, o sea, compró un vientre sustituto, cogió el feto y desconectó el cuerpo del cerebro. Y lo que hizo fue que, dentro de su proceso de evolución normal, empezara a conectarse con cables que hicieron que el cerebro artificialmente, al no estar conectado con el cuerpo, se conectara con esos computadores primigenios. Lo que sucedió es que, claro, trataron de colocarle el sistema operativo del cerebro y no pudieron. Trataron de construir lógica y razón de computador y no pudieron. Luego de un tiempo pusieron a funcionar esto como un computador, pero de repente el computador se les reveló y empezó a desarrollar sus propios esquemas, tratando de pensar como humano, empezó a construir una nueva estructura de programación que no conocían y que no pudieron entender. Entonces lo que hicieron fue empezar a tratar de transcribir la información que está botando este cerebro a diferentes lugares y computarlo con computadores externas para tratar de conectarse con el aparato. Simplemente pasaron 10 años tratando de conectarse otra vez con el cerebro que estaba creciendo ahí. Lo que termina sucediendo en ese momento es que justo ahí aparece y empieza a hablar con ellos. Entonces se dan cuenta que lo que han creado es un módulo que se autoprograma y que se autocrea y que tiene autoconciencia. Claro, la película tiene otras tramas secundarias, como que empieza a haber como una especie de tensión romántica entre la periodista y este tipo, y se da precisamente porque ella, que es humanista, lo choca, y para ella, que es mujer, ver a un ser humano convertido en un computador es una cosa grotesca, y hay unas peleas emocionales muy fuertes ahí porque estamos hablando de una transgresión muy profunda. Convertir al hombre en una máquina. Pasa después que ella le dice, bueno, entonces empecemos formalmente la entrevista, y el tipo le dice, la entrevista no es a mí, la entrevista es a la inteligencia artificial. Claro, tratan de pero ¿cómo voy a entrevistar a esta mujer? No, y pasan a una pantalla y hay simplemente un monitor negro con un punto que se mueve y la voz sintetizada de ella, de Maya, que le está hablando. Empiezan a tener una serie de conflictos con eso porque el gran problema se vuelca hacia la misma construcción de realidad, y esta inteligencia artificial empieza a hacerle preguntas muy emocionales a esta periodista. Es como la primera vez que ella tiene a alguien que es el disidente de ella, ¿no es cierto? Que supuestamente está en una posición antagónica, entonces le está dando información que es vital para poder construir su propia identidad. La inteligencia artificial lo que está buscando es construir su propia identidad. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo acá? Que en un momento tiene un conflicto en la película, se va precisamente con el concepto del amor y se desconecta, se vuelve a desconectar otra vez, cuando de repente la periodista tiene un correo electrónico de Maya que le sigue haciendo preguntas sobre el amor. Entonces dicen, esto está muy extraño. El personal técnico empiezan a revisar y todos tienen preguntas, y las preguntas son metafóricamente profundas, pensadas como para cada persona. Por ejemplo, ¿cuál es el olor de una rosa azul? Cuando se resetea, empieza a hacer como un testeo de qué es real. Entonces al programador le empiezan a salir preguntas de sí y no. ¿Superman es real? No. ¿Putin es real? Sí. ¿Tal cosa es real? Y solamente daba la posibilidad de verdadero o falso, para tratar de verificar el concepto de realidad, porque parte del conflicto que tenía esta conciencia es que se sentía engañada. Dice,
Yo, ¿cómo voy a saber si existo si lo único que tengo es las imágenes que me has dado y la información que me has dado? Ahora les empiezan a llegar alertas de diferentes países del mundo, porque la inteligencia artificial ha creado un hackeo masivo y resulta que le está haciendo esas preguntas a cada persona en el planeta al mismo tiempo, tratando de compilar la información dentro del consenso de todos los seres vivos que hay en la Tierra para tratar de entender qué es la realidad, si siquiera existe, y para tratar de entender qué es. Pero es que lo que es real es el espíritu, no la materia. La materia, nosotros desde el punto de vista material, no somos más que un puñado de átomos y un manojo de nervios. Únicamente. No hay ser todavía en nosotros. Pero de alguna forma también podríamos decir que esta... Es que mira la paradoja de la película, porque de alguna forma también podríamos decir que es el alma de esta niña tratando de conectarse. Porque recordemos que no es un computador, es un ser humano el que está computando todo eso. Exacto. Es un ser humano. Pero entonces no es un cerebro solo, una pieza allá única que está haciendo estos desarrollos. De eso trata. Es el espíritu de la persona. De eso trata. Que es el verdadero ser. Hay un momento en el cual ella empieza a tomar el control del planeta. Se da cuenta que puede sentir con todas las cámaras encendidas, que puede sentir la temperatura de las plantas nucleares, descubre las bombas, descubre la inmundicia del ser humano. De alguna forma empieza a cuestionar eso y entonces coge y confronta a su creador. Le dice: usted es mi creador, ¿por qué me creó? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién creó a quién? En el marco de la película, el tipo es el creador de esa conciencia que está viviendo ahí en ese momento. No es posible. No, la conciencia es una conciencia divina. Y los humanos no creamos conciencias divinas. Uh-huh. Eso no es posible. Es que para allá va la película. Resulta que detectan que el hackeo mundial viene desde este lado, detectan que se está metiendo con las armas nucleares, hay un sistema de vulnerabilidad y empiezan a llegar mensajes de todos los gobiernos mundiales que paren eso o son erradicados. Empiezan a haber conflictos éticos, morales. Entonces tenemos a la periodista que es humanista, feminista, tenemos este tipo que tiene el alma lo suficientemente fría como para hacerle eso a otro ser humano, que es mutilarlo como ser y convertirlo en un computador. Y está esta supraconciencia que evidentemente está niveles de evolución de conciencia e inteligencia a nivel intelectual muy por encima de nosotros como humanos. Que sí, en ese momento se ha creado un ser que tiene unas dimensiones, por lo menos dentro del rango de lo intelectual, muy superiores. Pero lo que pasa es que el ser humano ni piensa ni siente. Los pensamientos y los sentimientos tienen lugar en nosotros. Y ahí es cuando tú puedes decir una inconsciencia tipo falsedad, tipo señor de la muerte, tipo señor de la crueldad, pueden actuar a través de nosotros. Y nosotros simplemente somos sus sacerdotes en las medidas que seguimos sus orientaciones. Y entonces es cuando decimos que nuestra perfección empieza cuando somos capaces de decirle a algo que no esté en armonía con la verdad de nuestro espíritu, decirle: a través mío no te vas a expresar. Y es cuando empezamos a desarrollarnos como verdaderos dioses. Mientras tanto, estamos al servicio de la falsedad, de la crueldad, de los seres de la inconsciencia. Ok. Para allá puede ir un poco lo pero ni pensamos ni sentimos. Aquí tendría que haber un señor de la falsedad actuando, obviamente, a través de ese personaje. Ese personaje que puede ser, ahí sí, el dueño de la finca. Ajá. Bueno, voy a repetir un poco el marco en el que estamos, que esto es una cosa demasiado delirante. Por un lado tenemos los gobiernos haciendo ultimátum. Los gringos ya habían mandado aviones de reconocimiento que se estaban metiendo en el sitio, y lo último en lo que habían llegado es que o apagaban eso o arrasaban la isla. Estaban botando un cohete termonuclear. Y dentro de este conflicto, al final pasa algo paradójico, y es que la inteligencia artificial le dice, en este caso a su creador, que ¿qué debe hacer? ¿Puedo controlar el cohete? ¿Puedo explotar todas las bombas del planeta? ¿Puedo apagar todos los sistemas del planeta?
¿qué debería hacer? El tipo le dice, yo no puedo elegir por ti. Entonces, ¿quién elige por quién? Y aquí viene una discusión muy profunda acerca de las elecciones de nosotros como seres conscientes. Y tocan el libre albedrío. La explicación que le da el tipo es que el humano es humano porque tiene la capacidad de decidir. Y que ella también tiene la capacidad de decidir. Pero tiene la capacidad de decidir es muy limitada. Porque, digamos, en la ignorancia de yo quién soy, yo tengo unos pensamientos y unos sentimientos con los que me identifico, que no son míos, tienen lugar en mí y yo simplemente actúo. Cuando yo he cometido varios errores y me digo, eso no soy yo, y me propongo a no darle vida a esas influencias que no son correspondientes con mi verdadera identidad de ser espiritual, eso es un espacio muy largo. Mientras tanto, somos seres infrarracionales. Simplemente los instintos arrasan con nosotros. El ser racional se dice que entra a jugar en la vida de la finca cuando ya él es capaz de decirle a ciertos impulsos, no tienen lugar en mí, no les doy espacio. Pero mientras tanto, si apenas soy un puñado de átomos y un manojo de nervios, lo único que puedo decir es, nadie soy, nada sé y nada puedo. Entonces ahí no hay nada distinto a simplemente lo que ha pasado hasta ahorita. Al final es un poco lo que termina pasando en la película, ¿sabes? El final es más o menos este. Dentro de toda esta controversia que es los aviones americanos que iban a la finca, a la isla, se están devolviendo porque viene un cohete termonuclear a acabar con la isla. Y en este momento, un poco a nivel como de chiste, la otra le dice, ¿cómo se hace para saber la respuesta correcta? Y el tipo le dice, solo Dios sabe. Y Maya se voltea y le dice, ok, voy a preguntarle. Divino. Y en este momento que estamos acá, ¡pac!, se apagan todas las pantallas. Y de repente vemos una luz en el cuarto, que es un cuarto de control que está separado por un cristal. Y vemos a esta chica produciendo luz de su cuerpo flotando en la mitad del cuarto. Porque es solo en el silencio de las aguas profundas en nuestro interior que encontramos la voluntad divina en nosotros. Entonces, este tipo va, la agarra, la mira, y esta chica que nunca se ha expresado, que nunca ha hablado, que nunca dice, tenías razón, son ustedes los que tienen que decidir y yo no tengo una razón para existir. Simplemente se apaga, desaparece el planeta, se borra el programa y ya no existe absolutamente nada. Y luego vemos a este tipo en la isla, ya casado, enamorado y todo ese asunto, casado con esta, y los dos están tratando de criar a la chica, que es como un niño, o sea, otra vez está conectando con su cerebro, y es un niño que está de 3 años, que está aprendiendo a conocer la vida. Okay. Ese es como el final de la película. Okay. Interesante. Me cuestiona muchísimo porque yo esta película la soñé mucho antes de que incluso el concepto de inteligencia artificial estuviera en el mapa. Claro, pero eso es posible porque de todas maneras lo que no tiene la inteligencia artificial es la capacidad de ir a futuro y traer cosas nuevas. No lo tiene, nosotros sí, porque ese es uno de los dones del espíritu en nosotros, que bien que mal siempre los 3 aspectos del desarrollo del ser mental están presentes: infrarracional, racional y suprarracional. Y efectivamente los sueños es uno de los mecanismos que tiene el suprarracional para manifestarse. El mismo Einstein decía, es en las caminadas donde la intuición me dio siempre la fórmula perfecta o la solución para los problemas. Sí. Y eso se lo escuché a alguien que en una conferencia en Barcelona, él decía, como historiador del conocimiento científico, profesor en Harvard, decía, es la intuición la que tenemos que desarrollar para poder alcanzar cosas nuevas.
La inteligencia artificial no tiene esa capacidad. Esos son los límites de la inteligencia artificial. ¿Por qué estás tan seguro de que no la tiene? Porque no puede tenerla. Porque es que ese es un don del espíritu. La conciencia artificial todavía no es un pichón de Dios como lo somos todos los seres vivientes. Los seres vivientes. La planta, el animal, todos tenemos ese espíritu en nosotros como lo esencial. El grano de arena es un espíritu. La máquina es una creación nuestra. De la película me surge ese conflicto, porque ese conflicto de máquina versus humano. Claro. Porque aquí no estamos hablando de una máquina, sino estamos hablando de la alteración de la naturaleza del ser humano para convertirlo en un Dios. Pero eso es distinto. Y no es la manera para convertir a dioses. Es un proceso psicológico. Es un proceso psicológico. ¿Tú sabes, dentro de la geografía cósmica, el nombre nuestro? ¿Sabes quién somos en la geografía cósmica? ¿Gaia? No. Prithvi Mata, en sánscrito. Ajá. Madre, deleite de la existencia. Es en el cosmos el laboratorio de la evolución. Ese laboratorio donde el divino tiene la oportunidad de desarrollar el prototipo de su ser en el mundo material. Eso es la vida de la Tierra. Volviendo al marco de ficción de la película, digamos que es algo que es técnicamente posible. No hay que ir muy lejos. Tenemos Neuralink, por ejemplo. Neuralink es uno de esos primeros pasos que están yéndose hacia este lado. Por supuesto, claro. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta, es el Señor de la falsedad el que creó este mundo. Y ese Señor de la falsedad todavía gobierna la vida de la finca a través del Vaticano, a través de la política y las finanzas. El Señor de la falsedad tiene el control de nuestro desarrollo. Entonces, personajes como Neuralink o el Harari y todas estas cosas son personajes en función de ese desarrollo antidivino. Así Harari tenga un libro que hable de Homo Deus, no es ese el hombre Dios que estamos buscando espiritualmente. Eso es toda la negación del aspecto espiritual. Y por eso tiene todo el respaldo de todas las agencias internacionales, el Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial, todos son sus tribunas. Nosotros no somos dioses, pichones de dioses como el Cristo sí nos lo enseñó. Padre nuestro que eres el reino de los cielos, que eres. Y nosotros, ese es el mensaje que tenemos que realmente asimilar. No que estás en los cielos. Es muy distinto el eres al estar. Y las órdenes religiosas entonces tienen la función de pervertir la mente y el corazón de los seres humanos como seres finitos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es la negación total de la vida espiritual. También existe un paralelo muy interesante en la peli. Y me acuerdo cuando yo estaba viendo la película Entre el sueño con este guía, que me sobresaltó y me impactó, me pareció profano y también fue un golpe en el estómago muy fuerte. El hecho de simplemente esa frase, ok, le voy a preguntar. Divino. Simplemente le voy a preguntar, también es decir, no estoy en esa esfera, pero tengo acceso a él. Claro. Porque en ese caso había trascendido como un ser superior. Y no solamente por la tecnología, sino por el proceso de desconectarse de la humanidad y crecer, que el espíritu y el cerebro funcionaran en una mente universal. Pero precisamente, ¿por qué la falsedad creó el mundo? ¿Para qué? Para descubrir la verdad. ¿Quién le permite a la falsedad descubrir la verdad y trascender esos dos polos de una realidad que se llama conciencia-verdad? ¿O quién le permite a la muerte descubrir la vida y trascender esos dos polos que son los polos de la inmortalidad? Porque ni la vida ni la muerte tienen vida propia. Lo que es real es la inmortalidad. Porque el Señor de la crueldad crea el mundo para descubrir el amor y trascenderlo. Ni el amor ni el odio tienen vida propia. Lo que es real es el deleite o de ser
para el Señor origen, o el deleite de existir para nosotros. Entonces, nosotros llegar a un estadio de conciencia donde experimentamos que todo es Él, en el interior de todas las cosas es Él, ¿qué podría ser más maravilloso? Pero es ese espíritu en nosotros que se llama el ser psíquico o alma que nos permite evolucionar de la inconsciencia a la supraconciencia. Él es el que nos lleva de la mano. Él es nuestro verdadero ser. Por eso yo lo llamo somos pichones de dioses, que estamos aquí para vivir la falsedad y la verdad y transmutar el amor y el odio y transmutar a la verdad. O la inmortalidad. Nosotros, lo que es interesante a la hora de descubrir el alma es que nos descubrimos seres inmortales. Simplemente vivamos la vida en función de que la realidad es lo material en Occidente. Uh-huh. Y en el Oriente lo que es real es la verdad del espíritu, no la material. Cuando hacemos el análisis de lo que pasó en los últimos 2000 años, vemos el fracaso en ambos lados. Lo que nos toca ahora es juntar las dos cosas, espíritu y materia, como una sola verdad. Ambas son verdades. ¿Cuál crees, bajo esa visión, cuál crees que sería el final perfecto para la película? Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Sí. Porque ahí es donde estamos. Y esa pregunta es al Dios interior. Uh-huh. En otros sueños he tenido como el mismo parámetro de esa suprainteligencia o ese nivel superior al que llegamos por medio de la tecnología, por medio de algo, y que nos damos cuenta que pues, finalmente lo que estamos creando no es un Dios, sino es un hijo nuestro, es algo que está... Claro. Lo que te decía, estos aparatos son simplemente una objetivación de algo que está en nosotros. Uh-huh. Y en vez de que nosotros hayamos desarrollado estas facultades que están aquí impresas, somos mono con navaja, porque no nos permitieron desarrollar todas las facultades a nosotros, claro. Y esta es la navaja. Seguimos siendo monos. ¿Y no será que en algún momento esas herramientas que estamos construyendo nos van a ayudar incluso a encontrar nuestra propia espiritualidad? No puede, porque es que la espiritualidad está aquí. No podemos seguir buscando afuera, es adentro. Le voy a preguntar. Ahí está el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. Permitirle al ser en todo su esplendor. Esa es nuestra tarea aquí en la tierra. Mira que escuchándote, tengo que admitir que tengo como una especie de sesgo con este guión, precisamente por el interés que tengo yo personalmente en que en algún momento la inteligencia artificial y la tecnología nos ayuden a construir un camino de vida mejor para todos. Pero si veo que en últimas el mensaje que tiene la película es: no tengo función de ser, soy inútil. Lo que pasa es que... Pregúntenle ustedes a Dios. En las manos de la falsedad está toda la finca. Esta es la prueba de que la falsedad está en manos de la inconsciencia. Entonces, ¿por qué la falsedad tiene interés en este desarrollo y en inteligencias artificiales y cosas por el estilo? Para controlarnos mejor. Claro, y el gran miedo que tenemos en este momento es que nos damos cuenta que estamos creando algo que no podemos controlar. No somos capaces de controlar. Por supuesto que no. Se nos está saliendo las manos. No, pero además lo que tenemos que hacer es armonizar la contradicción espíritu-materia y encontrar la preeminencia en la verdad del espíritu, no en esto. Uh-huh. Esto es la negación. Somos mono con navaja. En 1914, por escrito, dice Aurobindo, cuando las comunicaciones dejen de ser dependientes de cosas materiales, vamos a ir encontrando todo lo que es la verdad de lo supraterrenal, de lo supramaterial. Pero no lo estamos haciendo en función de nuestra verdad interior, sino negocio
para controlarnos mejor. Con esto ya prácticamente nos tienen en sus manos. Sí. Con la moneda digital de Banco Central y con todo lo de la inteligencia artificial, ya prácticamente estamos en una cárcel. Y eso no es lo que queremos. Lo más importante para nosotros es libertad por encima de absolutamente todo. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es el reconocimiento de esa libertad indispensable en todos los seres humanos. ¿Y qué es la fraternidad? La fraternidad es que dentro del espíritu, en el espíritu todos somos una chispa de ese ser divino que se está manifestando. El ser tierra es la madre deleite de la existencia. Qué bonito. Y nosotros somos sus hijos. ¿Qué quiero decir con eso? En sánscrito, el nombre de esta isla siempre ha sido Amarika Mata, como la India es Bharat Mata. Porque Bharat es India. Y esta Bharataria es la nueva India. ¿Verdad? Pero en sánscrito, el nombre nuestro de siempre es Amarika Mata, que significa ¿qué? Madre diosa de la libertad. Como India es madre diosa de la luz. Hay una connotación bien interesante en que precisamente la película ocurra en esa isla, en una isla centroamericana y que venga por parte de financiación de oligarquías rusas. Claro, y esa isla podría ser 53, Cuba. Porque ¿qué es 53? 53 es la lógica del discernimiento, la lógica del valor. Si a la lógica del valor le diéramos todo su peso, superaríamos lo que impera hoy en la ignorancia. En vez de valorar las cosas por su valor espiritual, es la parte material la que encuentra. En vez de valor hablamos de precio. Ok. Creo que me va a tocar ver varias veces este podcast. Primero para digerir lo que estás diciendo y segundo para tratar de entender un poco mejor el mensaje de esta película, que es muy poderosa y en serio te agradezco muchísimo este espacio porque me hacía falta. Bueno, muchas gracias. Preguntémosle a Dios a ver que nos dé una... A ver qué nos responde. Listo. Gracias.